Vamos a pasar al banco primero. Parece que va a andar lenta la cosa hoy día. Esto es lo que te hace demorar en los trámites, estas colas de los bancos. Todavía tenemos que llegar a la oficina de Temuco para arreglar estos asuntos. Carlos Güelles, ahí está el Fortuna, el Clavel, el Overo, el Precioso. Ahora llevamos a trabajar. Y estos se criaron de chico aquí, lo amansamos. Después de 2 años ya se puede amansar un ternero, pasa a ser novillo, después llega a ser güey, porque todos tienen un periodo de aprendizaje como todo. Hay que enseñarle a trabajar y eso tiene un largo tiempo. Ya. Vamos a darle un anticipo a eso. Pasale antes que trabaje. Esta es la herramienta de trabajo que tiene el campesino. Si no fuera no por los bueyes, uno no haría nada acá en el campo. Este es como tener los brazos de uno. Si uno se le pierde un buey, es como que hace un brazo. Y ahí uno no tendría en qué ganar, porque sobre todo acá donde vivo yo, hay que trabajar con madera, hay que cultivar, sembrar. Y hay que tener bueyes, porque uno conseguir bueyes en otro lado no es igual que tener propio. El buey es el que da como sustento para la casa. Cuéntanos de ese arado. Ahora vamos a ir a arar, pues, amigo. Vamos a ir a arar para sembrar un poquito de avena. Vamos a ir a arar, voy a sembrar avena para pasto para los bueyes. Ya, vamos. ¡Vamos! Ajá. Buenos días. Carnet. Carnet de seguridad. Señor, su cheque no tiene fondo. ¿Cómo no puede ser? No sé, aquí me dice que no tiene fondo, nos registra los depósitos necesarios para pagar. Tendría que hablar con su cliente para ver qué le pasa. Ya, listo. Gracias. Que le vaya bien, señor. Aquí llegamos, sonamos. No tiene fondo. ¿Aló, Mauricio? Hola, sí, habla Tito por acá. Hoy te tengo malas noticias. Sí, me cagaron con el cheque. Era de goma, la weá rebotó como 10 veces. Oye, sí. No. Oye, pero ¿qué quieres que haga si el tipo que me lo dio anda en Europa, pues, weón? Oye, pero escúchame, pues, mira. Espera.
estuve por ir, pero después... Aló. Oye, no puedo pagarte ahora, pues, hombre. No, pero si yo también soné, pues. Oye, mira, escúchame, mira, si no tengo 500 lucas de aquí a las 2 de la tarde, el banco me va a cerrar la cuenta, viejo. En serio. No, ya te dije que el tipo anda en Europa, man. Oye, Mauricio, escucha. Está el weón. Antes de trabajar en la tierra, uno tiene que pedir a nuestros organizaciones que el trabajo que vamos a hacer nosotros tenga fruto, porque supuestamente que vamos a trabajar es para sembrar y para obtener algo para nuestra alimentación. Entonces nosotros tenemos que rogar a Dios que dé resultado a nuestro trabajo. Para todo se necesita plata. Todo tiene su precio, hasta el alma. Lo peor es que no se puede ni comer. Algún día nos daremos cuenta de eso. ¡Fortuna! ¡Ándale, hombre! Que uno en el campo no importa tener dinero o no tener, porque uno si siembra, cosecha y después tiene para comer casi todo el invierno. ¡Vamos! Trabaja, puto, pasa un tiempo, un mes, a veces 2 meses, uno no tiene un peso en el bolsillo. Pero la ventaja que tiene para comer, porque uno tiene guardado lo que cosechó y no se preocupa por eso. ¡Pero carajo! ¡Ya! Viajar es una pérdida de tiempo. Atrasarme en un negocio por otro más astuto que yo es una pérdida de tiempo y de plata. Perder un negocio es perder el honor. Y como 5 días de trabajo más el sueldo de mi secretaria. Y si pierdo a mi secretaria, pierdo a mi mano derecha. Y como tengo 2 manos nomás para trabajar. ¡Vuelta! ¡Uy! ¡Hop! Vamos. Hay otra forma que uno de repente no se acostumbra a trabajar con maquinaria sobre todo. Si uno acostumbrado con los huellos, sé que con los huellos uno no gasta, porque el gasto casi nada, porque uno con tractor o disco hay que pagar, eso todo se ha pagado. Y aquí uno no está pagando. Prefiero vivir allá en Cordea y tener mi oficina en Temuco porque, bueno, así estoy lejos de mis amigos. Porque con mis amigos también pierdo harto tiempo y plata. Además, porque Temuco me trae malos recuerdos. Después te explico.
¡Fotos! Ya nomás. Aquí vamos a hacerle la chicha con harina. Sírvase nomás. Ya, Peñi. Acérquese para acá. La chicha de la manzana. ¿Tú quieres espesito o clarito para la sed? Clarito nomás, yo creo. Clarito nomás. Ella es un apoyo que tiene el hombre. Uno forma una familia y ella tiene que ser un apoyo para uno en todo trabajo. Y así funciona bien una pareja y una familia. Y el mundo casado ya tiene que ser más responsable en trabajar. La harina, el fruto del trigo, todo cosechado del mismo, de nuestra siembra, el fruto de nuestro trabajo. Oye, viejito, estoy justo en la hora. Este cliente es súper puntual. Si me atraso no espera ni 5 minutos. Ustedes saben, el tiempo es oro, ¿no? Oye, este tipo que vamos a ver es como patrón de fondo. Todos tienen que estar al mismo ritmo de él. Por acá. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Este tipo tiene más reglas que un árbitro. Oye, eso sí, que nunca me ha tirado un cheque de goma. Nunca he rebotado nada. Ya, oye, pasemos. Tiene que resultar este negocio. Resultar. Vamos. Ya, muchachos. Hasta aquí nomás me pueden acompañar. A esta reunión no pueden entrar, así que voy solito. Me esperan aquí y después seguimos, ¿eh? Permiso. Buenos días. Sigue el conflicto. Mi cliente encontró un error en los papeles, voy a tener que llamar a un abogado. Espero encontrar un amigo que me salve. Mira, no estoy para perder el tiempo, bueno, en la oficina de los abogados. Ahí viene. Aló, Pato. Tito por acá. Hola, compadre. Oye, necesito que para acá haya una paleteada, viejo. Sí, otra más, pues, pero después arreglamos. Bueno, ¿para qué están los amigos? Ah, sí. Ah, ¿estás ocupado ahora? Ya, pues te llamo en 15 minutos más, ¿te parece? Ya. Oye, Pato, ¿sabes? Necesito que me haga un favor re grande, pues. Necesito 500 lucas, man. Hasta la próxima semana. Ya, listo. Ya, pues igual. Ya. Puta la weá. En la primera sala de la Corte de Apelaciones.
¿Aló, Patito? Hola, soy yo otra vez. Ya, ¿estás listo? Hoy te espero aquí en el Premium, pues. ¿Ya? Listo. Te invito a un capuchino. ¿Qué te asusta la palabra capuchino, weón? ¿Eh? Ya, te espero. 15 minutos. Listo, compadre. Gracias. Chao. Va a venir. Oye, ¿sabes? Este es el mejor abogado que conozco. Es un excelente tipo. Siempre me está salvando de mis problemas. Además, a decir verdad, hola, es el único abogado honesto que conozco. Por eso no es rico. Po. Imagínate, hasta se da el tiempo de venir a tomarse un café conmigo aquí en el centro en vez de estar ganando plata. Oye, a propósito de plata, este proyecto está financiado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ustedes no me podrían prestar 500 lucas hasta la próxima semana. ¿Aló, Pato? Sí. Oye, amigo, ¿sabes que me conseguí 250 lucas con unos amigos acá, weón? Sí, no, si era por si acaso, es que necesitaba la otra 250 para cubrirme, pa. Sí, está bien, ya, te espero acá, compadre. Listo, nos vemos. Ya, pues. Oye, ¿están autorizados para grabar acá o no? No, hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso. Qué bueno que está listo, ¿sabes? Oye, pero se supone que esto es una cuestión privada. No, yo no quiero que graben. ¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasa es que estamos grabando un programa con ellos, es parte de un proyecto. No, es que acuérdate de lo que conversamos. Ya, chiquillos, hasta aquí nomás llegamos con esta también, así que va a tener que esperar afuera, ¿ya? Ya, disculpa. Patito, muchas gracias. Nos vemos. Te salvaste. Oye, disculpa. Oye, discúlpeme, pero era una cuestión privada entre los dos. ¿Ah? Sí, entendemos. Gracias. Oh, ya. Vete a bajar. Chao. Cualquier cosa te estoy llamando. Salvado. Cuando uno viaja al pueblo, cuando tiene que hacer algo, una diligencia o en alguna oficina, que uno tiene que esperar allá y si no lo atienden luego se aburre, o si no se tiene que venir porque
llega la hora de la micro y la micro se viene, después uno no tiene que venir. Y pegarse otro pique otro día siguiente, o si no a la semana. Los trámites que al final no llegan ni un signo, así que eso es andar perdiendo el tiempo. Si llueve, sale el sol, si uno tiene una siembra, se tira es una enfermedad, que es casi, digamos que es una enfermedad, que la lluvia y el rato el sol es dañino para una siembra. Nosotros no podemos manejar el tiempo. Dios sabrá cómo deja el tiempo, si a llover o no a llover, va a ser bueno o va a ser malo. Nosotros vamos a tener que soportarlo y seguir viviendo obligados, como sea. Por acá. Hola. Hola, Néctor. Hola, ¿cómo estás? Ella es Angélica, mi secretaria y mi brazo derecho en todos los negocios. Con Angélica trabajamos juntos hace como 5 años más o menos. 5 años, Néctor. Como Sí. 5 años. ¿Cómo está hoy, Angélica? Algo mejor que ayer. Hoy en la mañana fui a la inmobiliaria. Ah, qué bueno. ¿Y? Sí, para ver si había alguna novedad o algo. Y con un poco de buena disposición, logré que nos dieran un adelanto. No lo puedo creer, Angélica, Sí. pero... Aunque solo es de 270.000 pesos. Ay, pero si eso me salva, usted me ha salvado la vida, Angélica. Vale. Gracias. Mire, yo le voy a hacer un regalito. ¡Uy, pero qué preparado, Néstor! Me voy a hablar contigo antes que lo cierren, ¿verdad? Ya. Nos vemos luego, Que le Angélica. vaya bien. Chao, chao, nos vemos. ¿Por qué elegiste trabajar en esto? La verdad es que fue herencia de mi padre. Él era corredor de propiedades y tenía mucho éxito en esto. Yo lo admiraba y de él lo heredé. Pues. Él me enseñó todo lo que sé, así es que ¿para qué seguir buscando otra cosa? Pues? Así es que asumí y comencé a trabajar en esto. Pero siempre uno aspira a que los hijos sean más que uno. De que uno ya no fue, como dicen, profesional de algo por falta de estudio. Ellos ojalá que sigan estudiando, pero no sin olvidar sus raíces ni el campo también. Pues, sigan trabajando, a lo mejor no están apegados al campo, pero no olvidarse. Hay personas un poco mayores que mí, otros un poco menores, y no conservan la cultura o las tradiciones, o que se van a la ciudad y se olvidan, después se llegan burlando de lo que hay acá. Y yo no comparto esa parte. Una cosa así como la esquina todavía se conserva esa tradición antiguamente, como se hacían los antepasados. Eran en familia, o si no en amistad, o si no en cooperación, los vecinos, se hacen esas cosas. Bueno, antes había una cantidad de ovejas, eran mayores que ahora quedan restos, ¿no? Sobre todo por el terreno, que el terreno es menos, la oveja come mucho pasto. Y ahora cada persona, o sea que será donde hay más casas y en la población más grande ya hay menos campo para la familia. Por eso hay que criar menos ovejas. Saludos, amigo. También voy a colaborar para que... Pero déjale al cordero, no se la tierra, no Lo único que me gusta es el cuchillo, bueno. Está bueno para con el cuchillo. Ya listo lo que escribe. A veces pienso que por esta pega no me cultivé mucho. Sabes que soy medio porro en hartas cosas. Y yo creo que eso me costó la separación con mi señora. Ella siempre me decía que yo lo único que me preocupaba era de los negocios. Y yo creo que tenía razón. ¿Vamos? ¿Sabes tú que cuando uno pasa por una crisis como mi separación,
Es bastante dolorosa. Extraño a mis hijos. Cuando llego a mi casa se siente vacía. Hay mucho silencio, demasiado orden. Yo creo que por eso paso todo el día trabajando en la calle, para llegar en la noche a acostarme y pensar solamente en lo que venía el día siguiente y no pensar en nada más. Imagínate ahora que se acerca Navidad. Bueno. ¿Tú eres feliz? Sí, yo, ¿qué le va a pedir más? Pues? Total, no le falta nada, no. ¿Qué más se le puede pedir? Pues no. ¿Cuáles son tus sueños? Medio privado. No, tener una linda familia, no. Seguir en todo, en buena salud, buena vida. Y sea los años bien, buenos, no hayan tantas tragedias o enfermedades a nuestra familia o a nuestra comunidad que pertenecemos. ¿Por qué razón dejarías este trabajo? Bueno, una vez quise dejarlo, cuando un cliente me quiso vender algo que no era suyo. Casi caí preso. Pero mi amigo el Pato me salvó, el abogado. Bueno, y al mes después me separé. Pero sabes que había invertido tanto tiempo en levantar mi oficina, había tanto sacrificio detrás que me di cuenta que era lo único que tenía. Bueno, era mucha la inversión, pero había pensado dejarlo todo y mandarme a cambiar lejos. Pero justo apareció un buen negocio y aquí estoy otra vez, echándole para adelante. Ahí está, luchando solo, pero luchando.